Patricia Mercado nació en Ciudad Obregón, Sonora. Es licenciada en Economía, actualmente es senadora de la República por el partido Movimiento Ciudadano. También militó en el Partido Alternativa Socialdemócrata, organización que presidió y por la cual fue candidata a la presidencia de México en el año 2006. La senadora Patricia Mercado honra con su presencia al equipo de Encarados. Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa de Encarados. Hoy nos acompaña Patricia Mercado, mujer de la política mexicana, sonorense. Pati, bienvenida al programa. Muchas gracias. Y es un gusto tenerte aquí con nosotros. Al contrario, contigo. Hoy, mucho gusto con ustedes. Pues a ver, empecemos un poco. Estamos viendo aquí una fotografía que estás con un grupo de niños, al parecer es en Sonora, dando catecismo. Platícanos un poco qué era tu vida en Sonora, qué hacías. Pues mira, lo que pasa es que yo siempre estuve desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria en escuela de monjas. Entonces, de alguna manera, pero siempre desde muy pequeña, como que me apuntaba a las tareas, primero de caridad con los pobres, que impulsaban, desde bañar niños pobres, que las primeras monjas en primaria me llevaban, hasta ya lo que fue en la preparatoria, la teología de la liberación. Las monjas pertenecían a esta corriente política, digamos, muy comprometida con la justicia dentro, digamos, de la Iglesia Católica, y me comprometí con eso. Entonces siempre como que estaba, o a partir del Evangelio, digamos, un Evangelio en la parte, en esta parte más de las enseñanzas de Cristo a favor de la justicia, o ya desde la participación más ciudadana, más social, más política, ¿no? Entonces, bueno, pues esa foto pues, era parte como de este trabajo. Yo a esa edad, yo creo que debe haber tenido unos 13, 14 años, 14, 15 años, me quería ir de misionera, o sea, como que, bueno, pues desde muy joven, ¿no? Como que tuve esta inquietud como de participar y de hacer algo de lo que no me gustaba, o sea, no me gustaba, no me pasaba desapercibida la desigualdad. Después incursionas en el tema de la política, pero ¿fue desde Sonora o ya fue aquí en Ciudad de México? ¿Cuándo te involucras? ¿Dónde estudiaste la universidad y qué estudiaste? Pues mira, sí, es una historia larga. Mi primera participación en un movimiento, en una organización ciudadana, fue la Juventud Amiga Trabajando Unida, que fue ahí precisamente en Ciudad Obregón, a partir del trabajo de estas monjas del colegio en una de las colonias populares más importantes, más grandes de Ciudad Obregón. Y después me fui a la Universidad de Sonora a estudiar economía. Hubo una huelga todo el año, había mucho conflicto, todavía era la cola de la guerrilla que estaba en Sinaloa, la 23 de septiembre, entonces todo estaba un poquito, digamos, un movimiento como muy, muy fuerte. Yo llegué ahí y venía de este compromiso más por amor al prójimo y tal, entonces la política como que me empezó un poco a enredar, no entendía muy bien lo que estaba pasando. Me vine a la Ciudad de México, estudié economía en la UNAM, y ahí ya me vinculé muy rápidamente a lo que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores, de filiación trotskista, y me afilié ahí en la Facultad de Economía, o empecé a militar en este partido, pero muy rápidamente estaba ligado a una organización internacional que en ese momento, 1977 más o menos, discutían una resolución sobre los derechos de las mujeres. Me metí como muy rápido a eso y luego formé parte de un grupo de universitarias que formaban el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias. Entonces yo desde muy joven, casi desde que me ligo, digamos, o llego a la universidad, pues acojo una agenda feminista, una agenda por los derechos de las mujeres, y ya desde entonces pues esa es mi trayectoria. Aquí vemos otra fotografía ahorita que dices en los temas feministas y empiezas a incursionar muy rápido en esto. Vemos que estás, creo que es tu hija, ¿no? Sí, es Jimena. ¿Tus hijos están involucrados contigo? ¿Cómo han vivido ellos tú estando tan metida en la política? ¿Cómo esta parte que por lo general a las mujeres es muy complicado llevar la parte
digamos, familiar y la parte de la política, a un hombre no le preguntan, oye, ¿tienes hijos? No puedes participar, pero muchas veces es algo que con lo que limitan a una mujer para que participe en la política. ¿Cómo le has hecho para esto? Pues mira, yo creo que fue un acuerdo muy establecido con el papá de mis hijos y digo mi marido, en el sentido de que tanto él como yo teníamos ganas de tener hijos en ese momento. Yo ya tenía 30 años, ¿no? Entonces, pues fue como muy, ¿cómo te diré? Como muy en la mesa, ¿no? Que pues a mí me tocaba una parte, le tocaba la otra, y por supuesto a la trabajadora del hogar, ahora que estamos viendo todo el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Que es tan importante para una mujer como yo, ¿no? Y para cualquier hombre finalmente, aunque no lo tengan interiorizado, pues el trabajo del hogar pagado, remunerado, es fundamental para poder hacer lo que uno hace en la vida afuera y que adentro, en el hogar, pues finalmente haya limpieza, haya cuidado, y uno de esos es el cuidado de los hijos. Entonces, distribuidas las tareas, se puede. Y yo las distribuí sin mayor discusión desde que nacieron mis hijos, entonces que nunca fueron un obstáculo, ¿no? Y ellos además, yo siempre también cuidé mucho, en esta vida pública que yo tengo, pues que la vida privada fuera eso, fuera vida privada, ¿no? Que ellos fueran pues lo que quisieran ser, no involucrarnos en mi trabajo político, pero bueno, siempre con conocimiento. Entonces han respetado mucho lo que hago, yo respeto mucho la vida que ellos tienen. Y ahora, Pati, a mí una de las cosas que me gustaría que platicaras, fuiste una de las mujeres en México que ha sido candidata a la presidencia de México. Empecemos por esa parte, tu rol en la sociedad. ¿Qué te motiva a ser candidata y buscar una candidatura a la presidencia de este país en el 2006? Y después nos vamos metiendo un poco más en los temas de lo que estás haciendo ahora. Fue un proceso casi de 10 años antes de ser candidata a la presidencia, cuando un grupo de feministas en alrededor 1995-96, como que decidimos tomamos conciencia de que venía un cambio institucional muy importante en México, venía un nuevo pacto social, un nuevo pacto político. Es cuando la gran reforma electoral del 96, ¿no? Cuando por primera vez en el Congreso de la Unión pues hay una mayoría de oposición al gobierno del Partido Revolucionario Institucional, digamos, grandes cambios, y que en esos cambios pues ya el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, había pues ya derramado mucha tinta sobre el tipo de Estado, el tipo de sociedad y de convivencia que queríamos formar, y eso iba a pasar por la política. Y entonces decidimos, un grupo de nosotras, hacer un partido político, pero ir probando. Primero hacer una agrupación político nacional que fue diversa, nos registramos con 14,000 afiliados, afiliadas con esta nueva forma de organización política de esta reforma de 1996, y después de eso fue cuando decidimos hacer un partido político que fue México Posible, que participó en las elecciones del 2003, y nos fue muy bien. O sea, no logramos el registro, pero nos fue muy bien en el sentido que dijimos, o sea, realmente sí hay un espacio, ¿no? Sí hay un espacio. México Posible no fue solo un partido feminista, fue feminista, ambientalista, de defensores de derechos humanos, pacifista. La campaña, o sea, era muy buena campaña. Exactamente, ¿no? Entonces, dijimos, sí hay, claro, no tuvimos mucha estructura, no tuvimos tanto tiempo, pero pues sigamos adelante, y entonces empezamos a formar, ahora sí, con otros, porque las reglas cambiaron. Los partidos las pusieron mucho más duras en términos de los requisitos. Hicimos otras alianzas con algunas organizaciones campesinas, incluso, que fue la peor experiencia, no por la organización campesina, sino por el tipo de organización con el que hicimos alianza. Y entonces ya ahí se planteó mi candidatura, porque ya íbamos a una candidatura presidencial. ¿Y por qué? Para mí, digamos, ¿qué es lo que me llevó, qué es lo que me animó a esto? Pues es la agenda. Es decir, si yo era candidata a la presidencia, hubo otras personas que querían ser candidatos de nuestro partido, pero decíamos, a ver, aquí no es una campaña por una campaña misma, ¿no? Es llevar esta agenda feminista, derechos humanos, esta agenda de no discriminación, de la defensa del Estado laico, de una propuesta
También en ese momento una propuesta muy exótica que era la legalización de las drogas, otro camino que no fuera el camino punitivo. Entonces, bueno, pues la candidatura lo que hacía es poner todos estos temas en la agenda pública que eran muy importantes para acelerar los procesos ante estos derechos. Y ahora estás como senadora del Partido Movimiento Ciudadano. En su momento fuiste secretaria de gobierno en la Ciudad de México. ¿Cuál es, digamos, ahorita en el Senado, qué es lo que tú quieres impulsar? ¿Cuál es tu rol ahora como senadora? Y aparte, pues eres Patricia Mercado, o sea, no eres una senadora más, eres más bien una de las que tiene cierta voz en ciertos temas. Bueno, mira, primero, precisamente mi paso, son dos cosas. Siempre en este camino, que bueno, pues no le hemos platicado todo, pero en este camino, yo desde muy joven fui sindicalista. Yo fui parte de la dirección sindical del Sindicato de Trabajadores de Dina Renault, en Ciudad Sagún, esta planta de automóviles y de autobuses, y realmente he creído, digamos, ha sido parte de mi vida la agenda de los derechos laborales, y ahí con una visión, por supuesto, de género, ¿no?, de los derechos de las mujeres trabajadoras, pero en general de los derechos laborales. Entonces, ahora, pues yo fui primero secretaria de Trabajo, antes de secretaria de Gobierno, sí, en el gobierno de la ciudad. Esa era mi ilusión, mi deseo. Es la primera vez que participo en un gobierno, y después de ser, y entonces por eso estoy en el Senado en la Comisión de Trabajo, ¿no? Estoy como una agenda, como parte de la Junta Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, estoy en la Comisión de Seguridad Social, no hay trabajo decente, digno, sin seguridad social, y precisamente por la Secretaría de Gobierno, una de lo que me dejó, digamos, muy marcada es esta agenda tan nueva que son las zonas metropolitanas, ¿no? O sea, cada estado con su cuento, cada municipio con su presupuesto, y hay casi 70% de la población que vive en estas zonas metropolitanas, que vive en este municipio, estudia en este, trabaja en este, se transita para el servicio médicos a otro, y entonces todo eso, y sobre todo las fronteras entre los estados de esas zonas metropolitanas, la vida de la gente es una vida muy precaria, muy difícil, con poca protección y con poca seguridad ciudadana. Entonces ahora presido la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Hablemos ahora de temas nacionales, pero uno de los que sé que tienes mucho interés es el tema de Estado laico. Aquí viendo una fotografía, la primera vez que un presidente cuando toma protesta, que es el presidente Vicente Fox, pero él llega con un crucifijo, ¿no? Entonces yo me acuerdo en los medios todo lo que se habló de lo que era Estado laico. Entonces quisiera tener tu opinión, ¿por qué es tan importante y qué quiere decir Estado laico? Porque muchos creen que es como quitar religiones y eso, pero a ver si tú nos puedes decir por qué la importancia de defender el Estado laico. Bueno, primero, por supuesto que es libertad de culto, al contrario, ¿no? Es que todas las personas puedan desarrollar la espiritualidad y la religión que deseen. Ahora tenemos pueblos enteros desplazados por cuestiones de religiones, ya no digamos en el mundo, lo podemos ver aquí en nuestro país, ¿no?, en algunos estados de la República, pero sobre todo el Estado laico lo que te garantiza es que nadie le impone, menos, o especialmente desde el Estado, ¿no?, le puede imponer al ciudadano, al otro, una sola manera de vivir, ¿no? Y el Estado laico lo que garantiza es un Estado que pone en el centro al ciudadano y sus derechos para garantizar igualdad y no discriminación. Sin Estado laico esto es imposible, ¿no? Y además de los símbolos, yo oigo a muchos senadores y tal que terminan sus intervenciones y dicen que Dios los bendiga, que Dios tal, pues me parece, bueno, cada quien, ¿no? Pero en un recinto público, pues ahí hay muchas personas, ¿no?, que piensan de distintas maneras, que a lo mejor, las bendiciones pues te las dan en tu casa, ¿no?, de manera privada, en tu religión, en tal. Entonces, pero más allá de los símbolos, me parece que lo importante es esto, o sea, cómo no puedes imponerle a una persona tu forma de pensar desde la política pública. No hay manera de hacer política pública que funcione y que le brinde a toda la población lo que necesita si no la haces desde esa perspectiva que finalmente te garantiza políticas donde no hay prejuicio, ¿no?, políticas donde no hay
donde nadie le apunta al otro, ¿no? Sino que realmente generamos este piso de igualdad, ¿no? Ahorita hace unos días en Sinaloa, una adolescente embarazada, violada, ¿no? Que pide la interrupción del embarazo, que además la interrupción del embarazo ya está en esos casos legalizada con la norma 046, y se lo niegan, y se lo niegan, y se lo niegan, y se lo niegan, finalmente, ¿no? Hay que traerla a la Ciudad de México, aquí se puede. Entonces decir, ¿y por qué se lo niegan? O sea, hay una norma que obliga al hospital, a la clínica, a brindar ese servicio frente a un acto de violación, y sin embargo no lo hace. Bueno, el Estado laico te dice, independientemente de tus creencias, tú respetas finalmente el marco de convivencia que te da la ley. Así es. Y eso tiene que ver también, creo, con el tema de la participación de la mujer en la política y la visión. En esta fotografía vemos que estás con dos mujeres reconocidas de la política mexicana, Beatriz Paredes y Dulce María Sauri, que ambas fueron gobernadoras. Hemos tenido, bueno, digamos, había un punto en donde solo había 6 gobernadoras en México. Ahorita, actualmente, ya tenemos 3, que es Claudia Pavlovich, Claudia Sheinbaum y Erika Alonso, ¿no? Entonces ya podríamos decir que cada uno de los partidos... 6 en toda la historia, nunca juntas. Sí, exacto, claro. 6 en toda la historia. Exacto, de México, sí. ¿no? Pero ahorita ya podríamos decir que también cada uno de los partidos políticos ya ha tenido una mujer gobernadora, pero sigue siendo muy poca la participación de la mujer a esos niveles, ¿no? En el tema legislativo, pues se tuvo que imponer, digamos, el tema de paridad para que la mitad de las las candidaturas fueran para mujeres y la otra mitad para hombres, y eso obligó a los partidos, digamos, a llegar a ese número. En estos temas, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la participación de la mujer y qué más se tiene que hacer, ¿no? O sea, tú has ido nadando contracorriente en este tema, y va ligado a lo que acababas de explicar. Mira, ¿qué es lo que va ligado a la paridad política, ¿no? Hemos ganado lo que se llama la paridad vertical, ¿no? Que es un poco un hombre, una mujer en las listas de candidaturas de los partidos y en las listas de los distritos. A nivel municipal, de presidencias municipales, que ya estábamos estancadas desde hace muchos años, 4, 6%, 8%, ahora pasamos creo que más o menos al 26%, porque ya es horizontal, o sea, un partido político no puede presentar el 100% de presidentes municipales hombres y luego la planilla de regidores hombre-mujer, si no es lo que se llama la paridad horizontal. Tienes que plantear 50% de presidentas municipales y 50% de presidentes municipales. Entonces, eso ya está, digamos, a nivel local, no lo tenemos en la ley de la Administración Pública Federal, o sea, no hay ahí todavía un cambio, hay ya propuestas legislativas en ese sentido. Pero ¿qué tiene que acompañar eso? Tiene que acompañar 2 cosas. Uno es la paridad, por llamarle de alguna manera, en la educación, ¿no? O sea, las mujeres y los hombres no podemos seguir en estos cajones donde por lo general las mujeres están en las profesiones menos pagadas, menos de punta en el desarrollo económico del país, sino que realmente fomentemos desde la orientación vocacional, desde primaria, desde la educación media, que las mujeres y los hombres puedan transitar a diferentes profesiones, porque esta diferenciación salarial que hay entre las mujeres y los hombres tiene que ver con la masa salarial, es decir, estamos en profesiones menos pagadas, ¿no? Con sueldos, digamos, más bajos. Entonces necesitamos que la educación también se divida entre mujeres y hombres. Y tercero, que no puede haber paridad, digamos, en la calle si no hay paridad en la casa. Mientras las mujeres sigamos con la responsabilidad casi absoluta del cuidado de los niños, niñas, enfermas, personas con discapacidad y adultos mayores que necesitan cuidados, si seguimos teniendo esa responsabilidad, pues francamente muchas mujeres dicen no gracias, o sea, no quiero un mayor puesto, no quiero un puesto político, no puedo porque estoy cuidando a mi madre enferma, a mi hijo con discapacidad, a mis niños. Entonces necesitamos una distribución de los trabajos de cuidado entre los hombres, las mujeres, el Estado, las empresas, ¿no? Todos tenemos que poner de alguna manera para que esos cuidados no sean solamente cuidados de mujeres, porque si no, dejamos todo como la buena voluntad de las mujeres en participar en política y no se puede. O sea, no puedes participar si tienes esta responsabilidad. Pati,
Hablemos de dos temas a nivel internacional que también afectan a nuestro país. Uno de ellos, estamos viendo aquí unas imágenes de Argentina cuando se empezó a discutir todo el tema del aborto, si se legalizaba o no, pero vemos cientos de mujeres también alzando su voz y pidiendo que se les respete su decisión sobre su cuerpo. Bueno, pues el movimiento de Argentina ha sido un movimiento muy importante, porque aquí en la Ciudad de México pues ya tenemos 15 años 15 años de que se legalizó el aborto en la Ciudad de México, fue muy importante, también producto del movimiento muy fuerte, y no se había dado, digamos, de esta manera. Bueno, se dio un poco en Uruguay, pero realmente como que fue un gran acuerdo con los gobiernos de izquierda y tal, pero en Argentina, pues sí, se dio el movimiento. Argentina pasó de una posición incluso internacional muy conservadora en la Conferencia de las Mujeres, de los Derechos de las Mujeres en Beijing, China, las conferencias de población. Argentina era un estado, un gobierno muy conservador, ¿no? Y ahora pues este movimiento, además de mujeres jóvenes, pues ha revivido, ha revitalizado, ha refrescado la lucha por el aborto, digamos, por decisión de las mujeres, la interrupción del embarazo por decisión de las mujeres, un debate muy bueno, muy interesante. Finalmente se gana en una de las cámaras, ya no se gana en la otra, pero realmente eso ha despertado en otros países de América Latina, aquí mismo en México, ¿no? Estamos teniendo brotes de organizaciones de mujeres, también de mujeres jóvenes, a favor de que realmente el aborto salga del Código Penal y se reglamente en el Código de Salud. El nuevo gobierno, ¿no?, a través de su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha planteado que efectivamente hay que dejar de ver el aborto como un asunto de criminalización y empezarlo a ver como un tema de salud. El secretario de Salud, Alcocer, también hizo una declaración sobre la necesidad de ver el aborto como un tema de salud y no como un tema penal. Entonces, bueno, pues, pero estoy segura que fue este movimiento en Argentina el que en sus olas nos llegó al país, y que finalmente pues este gobierno, yo espero que realmente muy pronto veamos algún tipo de despenalización. Yo otro de los temas, hablando del tema de despenalización del aborto, que no se debe criminalizar a una mujer por tomar una decisión que no debe de ser nada fácil, pero también entramos a otro tema que es muy complicado, y entonces que tiene que ver también con un tema de derechos y de cada persona tomar una decisión. Y aquí vemos el tema de Canadá, cuando se legaliza el tema de marihuana, cómo se hacen filas. Entonces, por un lado están diciendo, no, pues es que se van a poner todos bien pachecos y no van a trabajar y eso, pero va más allá del tema de decir, puedes o no puedes usar ciertas sustancias que son consideradas drogas. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que pasó en Canadá y qué es lo que crees que debe suceder aquí en México, también siendo vecinos de Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores de drogas? Bueno, primero creo que hay un acuerdo comercial, o sea, somos socios, México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos, no a nivel federal con el gobierno de Trump, pero sí a nivel de los estados, ha ido avanzando en la legalización de la marihuana, de su uso medicinal y lúdico. Lo mismo pasó en Canadá, ahí sí a nivel federal. Entonces, pues me parece que México tiene que caminar hacia el mismo lugar. El 97% del presupuesto que tiene que ver con drogas se va a la persecución del productor, del vendedor, del consumidor, y el 3% se va a prevención, ¿no? Tenemos que cambiar esa dinámica, tenemos que cambiarla totalmente, porque realmente es la visión punitiva es una visión que ha fracasado. Nadie está diciendo que es la visión, digamos, exitosa, porque hemos bajado el consumo de drogas y tal. Y segundo, el consumo de las drogas, en este caso los amparos en la Suprema Corte tienen que ver con uso lúdico de la marihuana y uso medicinal, tiene que ver con que la Suprema Corte ha dicho ese es el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
O sea, tiene que ver con un derecho individual, de un derecho, digamos, al desarrollo de la personalidad. Entonces, se está combinando la discusión de una política no punitiva, por lo pronto sobre esa droga, aunque ya se metió una iniciativa por parte de un senador de Guerrero, el senador Añorbe, para que en Guerrero también se despenalice la producción y venta, distribución de la amapola, ¿no? Que ese es uno de los temas también con Estados Unidos, un modelo tipo el que se tiene en Uruguay, que es un modelo donde el Estado controla todo, ¿no? Controla todos los tramos de la producción, distribución y consumo, en este caso amapola, y en el otro lado, digamos, lo que estamos discutiendo aquí, que es el uso lúdico de la marihuana y medicinal. Entonces, bueno, y con eso pues ya se va a abrir un debate de qué es lo que significa esto. Hace unos meses estuvo aquí la Comisión Global sobre drogas, donde está Ernesto Zedillo, el expresidente, y varios expresidentes del mundo y de América Latina. Y bueno, pues lo que vinieron aquí a sesionar y a dar a conocer al mundo su informe global sobre esto, que ellos parten de que es una política fracasada la punitiva, lo hicieron en México porque México es el país que más víctimas está teniendo a partir de una política punitiva. O sea, más que cualquier otro país es México, por eso vinieron aquí a dar los resultados de este informe. Bueno, Pati, no sé si quieras comentar algo más. Yo sé que nosotros nos podríamos quedar aquí horas. Sí, no, pues yo también, pero creo que ya. Pero yo creo que para los invitados nos así es. Despedir. Gracias. Adelante. No, muchas gracias por esta entrevista tan dinámica. Me hace pensar en diferentes temas de los que estamos trabajando y bueno, esperemos que también produzca el debate ciudadano a partir de que vean esta entrevista. Gracias. Amigos, amigas, gracias por vernos en Encarados. Nos vemos en el siguiente programa. Ahí les estaremos avisando en redes sociales. Por favor, síganos. Aquí están nuestras redes sociales. Y saludos a todas y a todos.